viernes, este y el otro viernes, para poder estar estudiando, hermanos, un tema. Le podríamos poner de tema el concepto de Dios concerniente al hombre o concerniente a la carne. Si pudiéramos, si están haciendo nota, ¿verdad? El concepto de Dios concerniente al hombre o concerniente a la carne. Necesitamos, amados, conocer o saber qué es lo que Dios piensa, ¿verdad?, de nosotros en cuanto a la humanidad, en cuanto a la carne, qué es lo que Él ha dicho, qué es lo que Él ha dictaminado. Amados, entre más nosotros conozcamos a Dios, más reverencia vamos a tener de Dios, hermano. Vamos a tener un temor santo en cuanto a Dios. Cuando una persona carece de conocimiento de Dios, su vida va a ser completamente desordenada, su actuar va a ser completamente ajeno a la palabra del Señor. Y uno lo puede ver, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Cuando uno lee o agarra, por ejemplo, el Salmo 150 y lo empieza a leer y dice: alabad a Jehová con címbalos y da todos los instrumentos. Y el último versículo que dice: todo lo que respire alabe a Jehová. Y es bueno, ¿verdad? Pero ¿quién es aquel que respira? Aquel sobre el cual el Señor ha soplado hálito de vida, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que a Dios lo podemos alabar con todas las músicas que haya, con todo lo que hay en el mundo. Dios tiene, amados, sus patrones en cuanto a qué es lo que a Él le agrada, y necesitamos conocer qué es lo que Dios, amados, pide, ¿verdad? Es más, en el Antiguo Testamento Él habló concerniente a las ofrendas, que decía: no me vas a traer cojo, ni ciego, ni esto. Y en cuanto a las personas también dijo, ¿verdad? Ninguno que sea enano, ni ciego, ni sobrado, ni que tenga de menos entrará en mi santuario. Entonces hay, hermanos, cosas, ¿verdad?, que necesitamos comprender, amados. De verdad no creo que vamos a terminar en esta noche, pero sí quiera Dios que los que estemos aquí estemos atentos el otro viernes también, amados, para poder aprender, no dejar una enseñanza a medias, porque nuestro conocimiento quedará a medias de lo que Dios requiere de nosotros. Para empezar, amado, yo quisiera que fuera conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 63. Vamos a leer ahí en el precioso nombre de Jesús, ¿verdad? Y leemos ahí, amados, y me dice un amén cuando lo tenga, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Es bueno, amados, crecer en el conocimiento de lo que Dios piensa, amados. Acordémonos que las Sagradas Escrituras, el mismo Señor dijo, ¿verdad?, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, sino ni mis caminos como vuestros caminos. En Juan 6, 63, hermanos, si lo tiene conmigo, leemos, ¿verdad? Y dice: el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el Espíritu que da vida? El Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu es el que da vida. La carne, ¿qué dice? ¿Para qué? Para nada la aprovecha. ¿Y cómo la cuidamos, hermano? Le echamos perfume, le ponemos a dieta, le damos el mejor postre y todo, ¿verdad? Y el Señor dice: para nada sirve. Cuando la Biblia habla de carne, habla de tres maneras, hermano. Por ejemplo, habla en sí del cuerpo humano. El cuerpo en sí no es malo, ¿verdad, hermano? El cuerpo humano Dios lo creó. En Juan capítulo 1, versículo 14, no vamos a ir ahí, pero dice: y aquel verbo, se acuerda, hablando de Dios mismo, ¿verdad? Aquel verbo, dice, se hizo carne, humano, ¿verdad? Como nosotros, pero sin el pecado que hay en nosotros, ¿verdad? Esa maldad, esa malicia, esos pensamientos que hay en nosotros. Ese es el primer punto que habla en cuanto a la carne, ¿verdad? La naturaleza como cuerpo. También cuando habla de la carne, hermana, está hablando en cuanto a nuestra naturaleza caída. Si usted lee, por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, dice que el hombre se corrompió, se hizo carne, se empezó a degradar. Entonces, cuando la Biblia habla de carne, amado, está hablando de nuestra naturaleza caída. De nuestra naturaleza caída, y cuando nosotros venimos al Señor, Dios empezó a liberarnos de esas concupiscencias que hay en nosotros, de toda esa maldad que hay en la carne en nosotros,
y a la misma vez hay ciertos residuos que todavía Él está liberándonos día con día. Ahora, cuando vemos, amados, la misericordia del Señor, cómo Él trabaja para irnos liberando, para ir tratando con nosotros, le voy a invitar a que vaya al libro de Romanos, capítulo 7, conmigo, por favor. Romanos, capítulo 7 y versículo 18. Romanos 7, 18. ¿Lo tenemos, amados? Amén, amén, ¿verdad? Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, en mi naturaleza, en mi viejo hombre. Cuando habla de la naturaleza de la carne, habla del viejo hombre, ¿verdad? En mi carne no mora el bien, porque el bien está en mí, pero ¿qué? No el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea que cuando dice el versículo 18, así que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Cómo nos cuesta creer, hermanos, que en nosotros no hay nada bueno? En nosotros queremos que quede claro esto, amados, a ver el concepto de Dios en cuanto a la naturaleza caída del hombre, ¿verdad? En cuanto a la naturaleza caída del hombre, no hay nada bueno. Lean Romanos capítulo 8, ahí mismo en Romanos 8, versículo 6, por favor, al 8. Romanos 8, 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne o según la naturaleza caída, no pueden agradar a Dios. Entonces, cuando Dios, amado, nos alcanza a nosotros, el deseo de Dios es que nosotros crezcamos en Dios. Por eso dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 3 en adelante, deseando pues como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. O sea que cuando uno viene al Evangelio, lo primero que debería de anhelar, hermano, es la leche para poder crecer en el Señor. Y cuando crezcamos, amados, eso nos va a ir dando liberación de lo que es de las pasiones de la carne. Porque si es algo triste, amado, es ver gente creyente que todavía esté llena de las concupiscencias de la carne, de aquellas cosas caídas. Ahora si va conmigo, amado, por favor, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 6. Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 6. Amén, ¿lo tiene? Amén. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, lo que queremos ver, amado, con la gracia del Señor, es que todo aquello que brote de nosotros, carne es. Ahora, usualmente cuando nosotros pensamos en carne, pensamos en pecados groseros, ¿verdad? Pero el concepto de Dios en cuanto a la carne, nada que ver con eso, hermano. Entonces, cuando dice, en versículo 6, porque lo que es nacido de la carne, o sea, lo que nace de nosotros, y ahí está, hermano, un terrible error, que muchas veces cuando venimos a los pies del Señor, creemos que porque ya hemos nacido de nuevo, podemos darle todo lo que queramos al Señor. Y hay cosas, amados, que aunque hayamos nacido de nuevo, tenemos que tener cuidado en qué es lo que le agrada al Señor o no. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 15, por favor, un versículo. Leamos desde el 16, amados, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Entonces, un creyente, amados, aunque ya haya nacido de nuevo, va a tener la opción de andar una vida en el Espíritu o una vida en la carne. Y a veces pensamos que el andar en el Espíritu es, amados, andar hablando en lengua las 24 horas, es andar con las manos llenas de aceite y ungiendo. No, amados, andar en el Espíritu, la Biblia nos enseña y dice que es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios? Un ejemplo. Si el Espíritu Santo le dice a usted, ve y pídele perdón a fulano, ¿qué es lo que el Espíritu quiere en ese momento? Quiere, ¿verdad? Que vaya a pedir perdón. Entonces, eso es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero la carne va a decir, no, ¿cómo voy a ir yo si aquel fue el que me ofendió? Esa es la carne, ¿verdad? Pero ahí es donde uno decide a quién va a obedecer. ¿A quién va a obedecer? ¿Si la voz del Espíritu o la voz de la carne? Lea el versículo 16, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, ¿a quién le va a obedecer usted? Al que le dé de comer más. Así de sencillo. Si le da de comer al Espíritu, va a obedecer al Espíritu. Pero si usted le da de comer a su carne a través de películas, a través de tantas cosas, ¿a quién va a terminar obedeciendo? A la carne, es automático, ¿verdad? Entonces, cuando la Sagrada Escritura nos dice, amados hermanos, fíjese cómo el Señor en su misericordia, en el libro de Hebreos, capítulo 4, nos dice, vaya conmigo a Hebreos 4, amado, por favor, este es un estudio, amados, de que necesitamos como pueblo de Dios tener bien claro para nuestras vidas. En Hebreos capítulo 4, versículo 1, nos da una exhortación en el versículo 1, hermano. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, ¿cuál es la promesa? De entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere según el versículo 1? Que entremos, ¿qué? No, que entremos en el reposo. Temamos, pues, ¿para qué es el temor? Para que entremos en el reposo de Dios. Ahora, ¿qué es el reposo de Dios? ¿Descansar el día sábado? No, Señor. ¿Cuál es el reposo de Dios? Vea, por favor, en el versículo 4, por favor, porque es claro, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Amén. Reposó Dios en el séptimo día. Versículo 5. Y otra vez aquí no entrarán en el reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron, ¿por causa de qué? Desobediencia. Ahora el Señor dice, ustedes pueden entrar en el reposo, así como Dios entró en su reposo, ustedes van a entrar en su reposo. O sea, ¿cuál es el reposo que Dios quiere que tengamos? El reposo que Dios quiere que tengamos, que dice que reposemos de nuestras obras, como Dios reposó de las de Él. Esas obras, lo dice, hermano, en el versículo 10, vaya conmigo, por favor. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, ¿cuáles obras quiere Dios que reposemos nosotros? De las obras que leímos en Gálatas capítulo 5, versículo 17, ¿verdad? No las leímos todas, hermano, pero dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, dice, son 17 obras, y todavía dice, y cosas semejantes a estas. O sea que Dios entró en su reposo de sus obras, y nosotros, Él dice, tenemos el llamado para entrar en el reposo de Dios, en el reposo que Dios ha preparado. ¿Qué es entrar en ese reposo? Ese reposo es donde nosotros nos damos lugar a que las obras de la carne se manifiesten en nuestra vida. Amén. Entonces, cuando nosotros, amados, entramos en el reposo de Dios, amados, empezamos
empezamos a ser prácticamente útiles en la obra del Señor. ¿Por qué? De lo contrario, si nosotros no entramos en el reposo de Dios, el problema va a ser que nosotros vamos a querer obrar en la carne, aún en las cosas buenas que pensamos que son agradables para Dios. Dios va a decir, no, 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 todo lo que tú puedas ofrecerme, yo no lo recibo. O sea, todo aquello que nosotros podamos ofrecerle a Dios, Dios no lo recibe a menos que sea Dios obrando en nosotros. Amén. Para algunos podrá ser un poquito de confusión, hermano, pero la verdad no es confusión en cuanto a esto, porque no somos nosotros. O, por ejemplo, en el Salmo 50, el Señor dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Como decir, si yo necesitara tu ayuda, yo no contaría con tu ayuda, ¿verdad? Entonces, amados, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 10, nos da un llamamiento, amados, nos da una advertencia en Efesios capítulo 5:10, perdón. Efesios capítulo 5 y versículo 10. ¿Lo tiene? Amén. Dice, comprobando quiere decir poner a prueba. Dice, comprobando lo que es, ¿qué dice? Agradable al Señor. Si hay agradable, ¿qué cree usted que pueda haber también? Amén. Entonces lo que está diciendo es, no todo es agradable para con Dios. Entonces lo que está prácticamente llamándonos, amados, ustedes tienen que comprobar lo que es agradable al Señor. O sea, necesitamos, amados, poner a prueba lo que es agradable delante del Señor. Eso lo vuelve a decir en 1 de Pedro. Vaya conmigo, amado, por favor, capítulo 2, versículo 5. 1 de Pedro 2, 5. Amén. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios, ¿qué? Espirituales y además de qué? Entonces los sacrificios que le ofrecemos a Dios tienen que ser, ¿qué dice? Espirituales, uno. Porque puede ser que sea espiritual, pero que no sea aceptable delante del Señor. Entonces, todo lo que Dios quiere es algo que sea espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Amén. Entonces dice que sea espiritual, aceptable a Dios. Entonces, si no es espiritual ni es aceptable, a lo mejor Dios no lo va a recibir. Dice, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, vaya conmigo, hermano, por favor, a Juan capítulo 5 y versículo 41. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 41. Sencillo ese versículo, hermano. ¿Y qué dice Juan 5:41? Gloria de la carne, gloria de los hombres, gloria de nadie. ¿Qué dice? No recibo. Como que dice, no hay necesidad. Entonces, ¿cuál es la gloria que Dios recibe? La gloria que Él mismo forma en el hombre para que el hombre pueda darle a Dios. ¿Cómo es eso? Dios mismo se provee de aquello que Él quiere. ¿Sí me debe entender? En 1 de Crónicas 29, David dice de esta manera: Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Por qué? A ver si me puedo dar a entender con esto, amados. Cuando el hombre cayó, el hombre, cuando Dios lo creó santo, lo creó, haga de cuentas, hasta cierto punto le podemos decir, en una perfección de inocencia. Pero el hombre, cuando recibió o comió el fruto que le ofreció la serpiente, él completamente se vació de todo lo que Dios tenía
y se llenó de todo lo que Satanás le ofreció. Se vació de la sabiduría que Dios le había amado. Adán era un hombre tremendamente sabio. Amado, para que le haya puesto nombre a todos los animales, a todas las aves, a todo eso. Hermano, eso no lo hizo de la noche a la mañana. ¿Cómo eso fue? ¿Cómo eso? La pura sabiduría de Dios. Pero cuando él come de ese fruto, ahora, amado hermano, lo que él hace, el hombre cuando come del fruto, bota la sabiduría de Dios y ahora se llena de la sabiduría de ¿qué? Se llena de la sabiduría, no tenga miedo de decirlo, se llena de la sabiduría Satanás, diabólica. Por eso es que la sabiduría que ahora el hombre tiene es una sabiduría que enferma, amados. Entonces el hombre se llenó. Ahora, ¿cómo decir? Es algo así, amado hermano. Como decir, usted fue al hospital y tenía necesidad de transfusión de sangre. Le hicieron una transfusión de sangre y en la transfusión de sangre le dieron sangre que tenía hepatitis. Ahora, ¿su sangre usted puede donar? No, ¿por qué? Porque está enfermo, ¿verdad? De igual manera, el hombre, todo lo que ahora, la sangre que podría brotar de él, van a ser o va a estar como enferma, contaminada. Entonces, cuando el hombre, hermanos, pecó, todo pensamiento que empezó a salir venía contaminado. Toda acción que el hombre tenía, de ahí en adelante venía a tener consecuencias de contaminación. Por eso dice en Génesis 6 que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Entonces, ahora en Cristo Jesús, el hecho es, hermano, que a veces nos cuesta reconocer que tenemos un corazón nuevo, pero una cabeza vieja. Amén. Seguimos pensando las mismas cosas que no deberíamos de estar pensando. Entonces dice Dios, no. Para mí, tu cabeza no me sirve. Tienes que vaciarte de eso y llenarte de la mente y poder decir después, tenemos la mente de Cristo. Mire, porque a veces uno no puede decir con libertad, tenemos la mente de Cristo. O todos podríamos decir eso. O todo el tiempo. No, hermano. Pero eso es lo que Dios está trabajando. ¿Para qué? Para que dejemos el pensar de las tinieblas y pensemos como Dios piensa. Amén. Entonces el hombre, amados, empezó a pensar como Satanás pensaba, a actuar como Satanás. ¿Por qué? Inmediatamente usted puede ver el asesinato, ¿verdad?, de Abel. ¿Por qué? Porque uno era del maligno, dice Primera de Juan, y el otro era de sus obras justas. Ahora el hombre, hermano, todo lo que viene haciendo es contaminado, no puede donar sangre, no puede donar vida, todo lo que viene está enfermo. Ahora cuando el hombre viene y conoce a Dios, el problema es que el hombre le quiere servir con la misma mentalidad a Dios. Y todo lo que el hombre pueda crear, pueda hacer, a Dios no le sirve, sino que ahora dice, ahora hijo, tú estás enfermo, vamos a darte un diálisis. ¿Alguien aquí ha visto un diálisis de cerca? ¿Qué es lo que hacen, hermano? Le sacan toda la sangre y ¿qué hacen? Se la lavan. Pero en el caso de Dios, Dios no hace eso con nosotros. Dios nos saca los malos pensamientos y no los lava y nos los vuelve a meter. No, Él nos mete en los pensamientos de Dios. ¿Verdad? Él nos mete ahora el actuar de Dios, nos saca, nos vacía para que ahora pensemos. Y ahora cuando caminemos y actuemos, reflejemos la vida de Dios y no la vida de ¿quién? De las tinieblas. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que pasa? Seguimos con creyentes, pero actuando de una manera incorrecta. Ahora, lo primero, amado, que Dios quería o no quería era que el hombre comiera del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dios no quería que el hombre comiera de la sabiduría, pero es increíble, hermano, cómo somos, ¿verdad? Cómo son nuestros niños. Usted lo puede ver como los niños. Usted le dice al niño, no toque ahí. Es como que le dijera, toque ahí, ¿verdad? Es como que le dijera, recoja eso. Lo tira, ¿verdad? Usted le dice, vaya a dejar eso, Al contrario, todo lo opuesto, hermano. Entonces, así es la naturaleza del hombre. Ahora, cuando Dios, hermano, lo primero que Dios va a desechar del hombre, vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 15. Primera
3, versículo 15, por favor. Entonces, para poderle servir a Dios, hay dos caminos de servirle a Dios, amados hermanos. El camino de la carne y el camino del Espíritu. El camino de la carne es más fácil y el camino del Espíritu es el que Dios le agrada, la puerta angosta. Santiago capítulo 3 y versículo 15, por favor. Santiago 3:15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Oh, entonces hay una sabiduría que ¿qué? Que desciende de lo alto. No, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal. ¿Qué? Diabólica. Se oye fea esa palabra, ¿verdad, hermano? Porque donde hay celos y contención, ahí puede ponerle usted, ahí hay sabiduría diabólica. ¿Cuántos tienen celos todavía? Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Oh, pero está diciendo, hermanos, pero tenemos que gozarnos de algo. ¿De qué dice? Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, hay dos sabidurías, ¿verdad, hermano? Si está conmigo, me va siguiendo, ¿verdad? Entonces, lo primero que Dios desecha es, le dijo Dios al hombre, ¿verdad? No coma de eso. El hombre comió, ahora Dios lo que hace cuando venimos en Cristo nos limpia, nos transforma y ahora nos dice, ahora yo quiero llenarte de mi sabiduría. ¿Cuántos queremos aquí estar llenos de la sabiduría de Dios, hermano? Amén. Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 17 dice, por esta causa, amado de Éfeso, doblo mis rodillas delante de Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿para qué? Para que Él os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. A veces para nosotros ser una persona sabia es alguien que puede armar computadora, sabe hacer esto, sabe hacer el otro. Y dice Dios, no, eso no me sirve para nada. Para Dios, alguien que es sabio es aquel que tiembla delante de su palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Con nosotros, amados, lo primero que tenemos que empezar a desechar es la sabiduría humana, ¿verdad? Porque la sabiduría del hombre es perversa, animal, diabólica, y Dios dice, eso no sirve en la obra, en el reino de los cielos. Mas, sin embargo, lea, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, 17 al 21, por favor, amado. 1 Corintios 1, 17 al 21. Amén, lo tiene, ¿verdad? Sí, amén. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Cómo dice? No con sabiduría de palabra. No con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cómo es sabiduría humana? Sí, usted puede ir a un instituto bíblico y aprender conocimiento, cierta sabiduría, pero si no es la sabiduría que el Espíritu quiere revelarla, no va a llegar siempre de toma. ¿Es malo ir a un instituto bíblico? No es malo. Lo malo es cuando le damos a eso el lugar al Espíritu Santo. O sea que el estudio ese ocupa el lugar que el Espíritu Santo debería ocupar de ser nuestro maestro, nuestro guía y nuestro Señor. En versículo 17, sabiduría de palabra para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de quién? De los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y él mismo pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, salvar a los creyentes
por la locura de la predicación. Amados, entonces cuando vemos, amados, cómo Dios permitió que aquel ser que había sido creado más sabio que Daniel se contaminara, y de esa contaminación le dio al hombre. Mas sin embargo ahora dice, ¿se acuerdan lo que dice Proverbios capítulo 8? Aquel que es la sabiduría encarnada, aquel que se hace carne, él dice, a vosotros clamo, hombres, venid. Dice que se para en todas las encrucijadas de los caminos y en las puertas, dice, venid, venid. Pero se ha dado cuenta, amados hermanos, cómo la sabiduría de Dios tan fácil la desechamos, y la sabiduría, la que es de este mundo, la agarramos tan fácil. Vean conmigo, hermano, por favor, otro versículo en Colosenses capítulo 2, versículo 3, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Aleluya. ¿Y qué dice? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría? En Cristo están escondidos, ¿qué dice? Todos los tesoros de la sabiduría. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Amado, ahora a ver si los podemos dar a entender, hermano, por favor. Vaya, regrese conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Primera de Corintios 2, 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de ¿qué? De sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de ¿qué? De humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada ¿en qué? A ver, hermano, entonces puede pasar que aún el Evangelio lo prediquemos con ¿qué? Con sabiduría humana, y Dios dice, no, la sabiduría humana nos sirve para alcanzar al pecador. Entonces, cuando el hombre, amados hermanos, cayó, y todavía cuando es salvo, él piensa que puede ser útil a la manera de él para servirle a Dios. Y Dios dice, no, tienes que botar todo eso que traes para que yo pueda llenarte de mi sabiduría. Y Pablo dice, hermanos, cuando yo fui con ustedes a predicarles, yo hubiera podido predicarles y contarles de que yo fui llevado al tercer cielo, de que yo fui a hacer esto, de que yo fui al otro, pero si Dios no hace la obra, no sirvió para nada. ¿Sí me debe entender, hermano? Entonces él dice, hay dos caminos: el camino de la cruz para predicar el Evangelio, o el camino que el hombre ha escogido aún dentro del Evangelio, llevar el Evangelio por medio. ¿Cómo le voy a explicar esto, hermano? Déjenme explicárselo de esta manera. Nosotros podríamos decir, amados, necesitamos alcanzar a los ángeles para el Señor. ¿Es un buen deseo, sí o no? Sí, es buen deseo, pero podemos decir, ok, ahora lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a traer payasos el domingo, ¿verdad? Para que alcanzar los niños. Vamos a alcanzar un grupo norteño para que alcance a los de cierto país. Vamos a traer a marimba para que alcance a otros hermanos. Y el Señor dice, muy buena sabiduría humana, pero eso no me sirve en la obra del Señor. ¿Me doy a entender, amado? ¿Por qué? Porque Él dice, si nosotros nos pusiéramos de rodillas a clamar, ¿qué es lo que pasaría? La gente vendría y se convertiría al Señor. Entonces nosotros los alcanzamos y los convencemos, los tenemos convencidos, pero no convertidos.
¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque el medio que usamos fue humano, de humana sabiduría, y Dios dice, no, así no sirve. Así no sirve. Y es ahí lo que ahora se está moviendo. Y dice el Señor, no, toda sabiduría humana tiene que desaparecer en cuanto a la obra del Señor. Entonces, ¿cuánto nos cuesta desechar? Siga conmigo leyendo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, por favor. 1 Corintios 2, 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Ahí está el problema. ¿A dónde se habla la sabiduría? Entre los que, ¿qué? Ahí está el problema, ¿verdad? Entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios. Ahí está el problema, que la sabiduría de Dios es ¿qué? Un misterio. Con razón el mundo no puede soportar, hermano. ¿Por qué? Porque es más fácil, amado hermano, decir alcancemos al sur Los Ángeles, vamos a traer una lonchera y vamos a empezar a repartir comida. Hermano, la gente va a venir por la comida. Sí, va a venir, pero ¿van a salir convertidos? No, van a venir el otro domingo porque le van a dar comida, le van a dar taco, pero ¿van a convertirse al Señor? No. Entonces, ¿cuándo es cuando se convierten? Cuando el Espíritu los toca y se guía, o se sigue la guianza del Espíritu, es que la gente va a convertirse al Señor. Lea ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 13 al 17, por favor, hermano. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas. Pablo, ¿quién te enseñó lo que tú predicas? No fue Gamaliel, no fue ni siquiera Pedro, no, fue el Espíritu de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña. ¿Quién enseña la sabiduría? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hasta ahí, hermano, nomás. Entonces, Dios, amado, Dios quiere que nosotros botemos toda sabiduría humana en cuanto al pensar de Dios, en cuanto a la cuestión, amados, que a nosotros nos metieron ideas, como por ejemplo, de que podemos manipular a Dios. Como por ejemplo, para cada Semana Santa, ¿qué era lo que hacíamos? Cargábamos, decíamos nosotros que cargábamos al Señor un jueves, un viernes santo, y lo cargábamos paseando, y ya nos hacía un favor después el Señor. Y esa mentalidad la traemos, que pensamos que ahora que estamos en el Señor podemos manipular a Dios. Cuando Dios lo que quiere es un corazón completamente rendido a Él. Entonces, lo primero que queremos aprender en esta noche, hermano, es que toda sabiduría debemos de ponerla a los pies del Señor. Todo conocimiento. Pablo fue criado o crecido en conocimiento bíblico a los pies de Gamaliel. Pero más sin embargo, todo lo que él había aprendido, él dice, todo esto me he despojado con un solo propósito. ¿Para qué? Para alcanzar a Cristo Jesús. Para ver si logro lo prometido. Amén. Ahora vaya conmigo, hermano, por favor. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3 y versículo 7. Entonces lo primero que vemos, hermano, es que Dios rechaza toda sabiduría humana, toda sabiduría, todo pensamiento, a menos que el Espíritu sea el que lo revele, hermano. ¿Por qué? Porque aún las Sagradas Escrituras, si no lo revela el Espíritu, las vamos a entender mal. Las vamos a entender mal, de una manera equivocada. Entonces en Génesis capítulo 3, versículo 7, que es lo primero después que el hombre cae, lo que Dios rechaza, amado, lo que Dios hace del hombre. Lea Génesis capítulo 3, versículo 7, por favor, conmigo. Y dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, ¿qué dice? Que estaban desnudos. Entonces cosieron las hojas de higuera y se hicieron delantales. Lea una vez el versículo
versículo 7, por favor. Entonces, ¿qué dice? Fueron Fueron si ustedes se ponen a pensar que antes andaba con los ojos cerrados Adán, ¿o qué? Hermano, en el Salmos, capítulo 8, creo que es, hermano, dice, cuando dice Salmo 8, Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Quién es el hombre? Dice, para que él te acuerdes. Pero hay un versículo donde dice, le coronaste de gloria. Si usted va al original, dice, le vestiste de luz, es lo que quiere decir. Puede ser que el hombre en el huerto de Edén estaba vestido de luz, y cuando él cayó, bota su luz, y ahora mira su desnudez. Al verse el desnudo, Adán y Eva, ¿qué es lo primero que hacen? Cose hojas de higuera, y se hacen delantanes, y dicen, no, ya estamos bien. Y él dice, yo todavía miro tu desnudez. Entonces, Dios lo que hace después que rechaza la vestidura, rechaza la sabiduría de lo que ellos se habían comido, ahora Dios le dice, ahora yo también rechazo tu vestidura. ¿Por qué? Porque desde entonces el hombre ha querido crear sus propios vestidos para presentarse delante de Dios. El hombre ha querido, hermano, presentar sus propias justicias. Es más, en Romanos capítulo 10, versículo 3, dice, hermanos, que aún el pueblo de Dios, con toda la ley de Dios, que quitaron la sabiduría de Dios para establecer su justicia propia. Mateo 22, 11, vaya conmigo, hermano, por favor, al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 11. Para no leer toda la parábola, hermana, por falta de tiempo, pero usted se va a recordar de todo el contexto de aquel que hizo invitación a las bodas. Y versículo 10, leámoslo por favor. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que se hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los que estaban, y vio allí a un hombre que no estaba, ¿qué dice? Vestido de boda, y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. El hombre siempre ha querido vestirse por su propia cuenta, pero Dios, cuando vio a Adán así vestido, Dios le dijo prácticamente a Adán, Adán, tus vestiduras con las cuales tú estás vestido no sirven delante de mis ojos. Entonces Dios lo que hace, amado hermano, literalmente lo que hace es mata a un animal que cree que pudo haber sido corderos para poder vestir a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque Dios rechazó las vestiduras que ellos mismos se habían inventado. Entonces Dios, amados, quiere que nosotros estemos vestidos de Cristo Jesús. Por eso cuando Cristo murió, lo mismo que hizo con Adán y Eva, murió un cordero, murió aquel animal para cubrirlos a ellos. Ahora 4000 años después en la cruz estaba muriendo alguien que había quedado completamente desnudo, y sus ropas, ¿qué habían hecho con sus ropas? Las repartieron en 4 para cubrir a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, para cubrir a toda la raza humana. Entonces Dios, amado en su misericordia, dice, el hombre no puede presentarse con ninguna vestidura, con ninguna religión, sino es con la vestidura de Cristo Jesús. Por eso es, hermano, que el hombre se ha inventado religiones, se ha inventado esto, se ha inventado el otro, pero no puede agradar a Dios. Ahora, para ir aventajando, a ver si podemos aventajar un poquito más, hermanos, pase a Génesis capítulo 4. Primero Dios desecha la sabiduría del hombre. Dios desecha todo lo que el hombre puede obrar en su propia sabiduría, y ahora Dios desecha su vestidura, su manera de presentarse delante de Dios en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 3, por favor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también
de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Leamos el versículo 3, por favor, una vez más. No quiero que pasemos por alto algo. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora vemos, hermano, primero Dios desecha la sabiduría, ahora Dios desecha el vestuario, ahora Dios dice, no sirve delante de mis ojos lo que el hombre. ¿Por qué? Porque a Caín estaba presentando el fruto de ¿qué? De la tierra. El fruto de su esfuerzo, el fruto de la tierra. ¿Y qué había pasado con la tierra? Bien. Contaminado, no, algo más que contaminado. Amén. La tierra había caído con maldición y literalmente, amados, nosotros, dice las Sagradas Escrituras, que Dios nos redimió de la maldición porque habíamos caído bajo maldición y esa maldición cayó sobre Cristo Jesús. Por eso dice que Él fue hecho maldición por nosotros. ¿Cómo poder explicarlo? No hay pensamientos humanos para poder explicar eso. Por eso Dios dice, no acepto tu vestidura, pero tampoco acepto tu ofrenda. ¿Por qué? Porque desde el huerto, desde que el hombre salió, el hombre tiene el deseo de ofrecerle a Dios el fruto de lo que hay en el corazón del hombre. Y Dios dice, todo lo que el hombre puede producir no sirve para mí. Como no sé si usted alguna vez ha oído que hay gente que dice, quiero cantar este canto que escribí para el Señor. Y yo digo, bueno, si usted lo escribió yo no quiero oírlo, pero si el Espíritu Santo lo escribió, oigámoslo. ¿Sí me debe entender, amado? ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu lo que trae vida. Pero el fruto y el Caín, hermano, Caín siempre ha querido estar ofreciendo a Dios todo lo que a él lo que le viene a la mente, lo que viene. No, yo le voy a ofrecer ahora esta semana la sandía al Señor. Y es ahí, hermano, donde el hombre ha pensado que todo lo que el hombre puede producir, toda clase de música, de alabanza, le agrada al Señor. Y ahí está donde Dios dice, no, yo no lo recibo. Entonces, a Abel, ¿qué fue lo que trajo? Dice, de lo más gordo. Hermano, él era pastor de ovejas, no para comerlas, porque en ese tiempo no se comía las ovejas. Él solo las creaba, las reproducía, ¿para qué? Para ofrecerle a Dios. Para ofrecerle. ¿Quién le enseñó eso a Abel? Era obvio que fue Adán, cuando vio lo que hizo el Creador. Ahora, Dios dice, no, todo lo que Caín ofrece, todo lo que el hombre viejo, todo lo que la naturaleza caída puede ofrecer, no le sirve al Señor para nada. Ahora, ese camino, hermano, sigue todavía, aún en Judas 11, dice, han seguido el camino de Caín. Y puede hacer lo mismo, hermano, el hombre siempre tiene ese deseo de seguir ofreciéndole a Dios, de inventar cosas, de estar haciendo cosas para Dios. Y Dios dice, no, solo hay. El hombre, oiga bien esto, hermano, que voy a decir, si el hombre pudiera llegar al cielo sin la ayuda de Dios, con gusto llegaría. Con gusto el hombre quisiera llegar a Dios o al cielo sin la necesidad de Dios. Pero vaya conmigo por favor a Génesis 11, otra cosa es lo que el hombre o Dios rechaza del hombre. Génesis 11, capítulo 11, versículo 1. Génesis 11:1 dice, tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego.
y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos. El hombre siempre ha tenido deseo de edificar reinos, aunque en comillas digamos que son para la gloria de Dios. Entonces el hombre siempre ha tenido ese deseo, amado, de estar haciendo cosas para la gloria. ¿No se acuerda usted en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30, que separa aquel hombre Nabucodonosor y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Y qué dijo? ¿Se acuerdan lo demás que dijo? ¿Qué fue lo demás que dijo? Para mi gloria. Para mi gloria. Entonces el hombre siempre, amado. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? ¿Una torre para qué? ¿Para llegar a dónde? Para llegar al cielo, amados hermanos. ¿Por qué? El hombre siempre se ha inventado religiones, se ha inventado, amados hermanos, caminos que parecen derechos para poder llegar a dónde? Al cielo. Y Dios dice, no hay ningún camino, solo Cristo Jesús. Entonces Dios viene, hermano, y le dice, no sirven tus vestiduras delante de mis ojos, no sirve tu ofrenda, lo que tú quieres ofrecer, lo que yo quiero para mí. Dice Dios, yo te lo pongo en tus manos para que tú me ofrezcas. ¿Y qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Ha sido la vida de Cristo Jesús. Ahora el hombre, hermano, siempre ha querido llegar al cielo, ¿verdad? Inventarse caminos, inventarse religiones, inventándose en esto, a gente diciendo, no, es que no hay cielo después de él. ¿Cuánta cosa el hombre se inventa? Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Haciendo cosas sin la aprobación de Dios. Entonces Dios lo que ahora dice, no, ninguna religión conduce al cielo. No hay ninguna religión, no hay ninguna, solamente Cristo Jesús, y a través de la sangre de Cristo Jesús nosotros podemos. Pero como nos lavaron el coco, que necesitamos una escalera grande y una escalera chica, y la andamos buscando todavía. Pero Dios dice, no, ni una escalera, lo que necesitas es a Cristo Jesús. Amado, es lo único, y el hombre tiende a buscar las religiones más grandes. No, pero es que ¿cómo es posible si esa religión la sigue tanta gente? Tiene que ser verdad. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Entonces Dios, amado, rechaza el camino de toda religión del hombre, de toda idea del hombre. Versículo 5, por favor, de Génesis 11. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces viene Dios y confunde. ¿Por qué? Porque ahora, hermano, estamos en la misma situación. Vemos tantas religiones y todos dicen, no, nosotros tenemos la verdad. Y lo peor, que muchos de ellos usan la Biblia. Usan la Biblia, hermano, pero a su conveniencia. Y Dios dice, no, solo hay un camino. Hay aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Dios rechaza, amados, todo eso. Pero vamos a ver algo, hermano, y con eso vamos a ir terminando ya en esta hora. Vaya conmigo a Génesis capítulo 16, por favor. 16, versículo 1, y ahí prácticamente vamos a ir terminando. Dios rechaza toda obra que nosotros queramos inventar. Dios rechaza todo camino que nosotros querramos usar para ser fructíferos en la obra del Señor, a menos que sea la obra del Espíritu. Ahora en Génesis capítulo 16, versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y viene y le da a Agar a Abraham, ella concibe de Abraham, y Abraham al ver a Ismael dice, no, este es el muchacho de la promesa. Abraham contento al ver a Ismael todos los días. Amado, oiga esto, por favor.
Abraham por su propia fuerza fue fructífero. Por su propia fuerza. Y él creía que Ismael era su hijo de la promesa. Él creía, él estaba convencido que él era el fruto que Dios tenía para él. Y por 13 años Dios no le devuelve una sola palabra a Abraham. Y Abraham estaba creído. Y en el 17:1 Dios aparece después de 13 años, cuando ya Isaac tenía 13 años. Era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy, ¿qué le dijo? El Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios a Abraham? Abraham, yo no necesito tu ayuda para terminar la obra en ti. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Filipenses capítulo 1, versículo 5 en adelante dice, aquel que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es ahí, amados hermanos, donde podemos ver que Dios no necesita la ayuda de nadie, porque Él es el alfarero. Nosotros barro, Él es el alfarero y Él hace de cada uno de nosotros como Él quiere. Y ahí es donde Abraham, hermano, Él viene con Abraham y le dice, Abraham, usted lo puede leer en Génesis capítulo 20, en Josué 24:3, dice, Abraham, yo te di a Isaac, a Isaac. A Ismael tú lo agarraste, pero a Isaac yo te lo di. Yo te lo di. Amado, y es ahí el problema. Uno puede ser muy fructífero, pero en la carne. ¿Me doy a entender, amados? Y Dios dice, todo camino de llegar a ser fructífero en la carne, yo lo desecho. Entonces Dios dice, yo desecho el camino de la sabiduría. Yo desecho tu manera de vestirte, que no sea la manera de vestirte del Cordero de Dios. Yo desecho el altar de Caín. Yo desecho la manera que el hombre ha buscado para llegar al cielo. Yo desecho, dice Dios, el camino para llegar a ser fructífero. ¿Cuántos aquí quisiéramos ser fructíferos, amados? Amén. Pero quisiéramos ser fructíferos por el camino de Dios o por el camino del hombre. Ahí está el problema, que el camino de Dios, oiga bien, amado, en el camino de Dios, para ser fructíferos, hay que llegar a un momento de muerte, de esterilidad. Y después viene la luz de la vida. Después viene aquello, pero es cuando Dios bendice y Él abre aquella matriz estéril. Es cuando Dios dice, ahora es el tiempo de que nazca Isaac. De lo contrario, nosotros por nuestra propia cuenta vamos a dar a luz a Ismael. Y Dios dice, yo no quiero Ismael, yo quiero Isaac. ¿Usted quién quisiera dar a luz? ¿La vida de Ismael o la vida de Isaac? Amado, es lo que Dios quiere. Amén. Pongámonos de pie en esta hora, amados. Aleluya. Dando gracias al Señor. Quizás no podemos entender mucho, amados, hasta que cerremos más de lleno en lo que estamos hablando. Pero necesitamos, ¿verdad?, aprender a confiar 100% en el Señor. Aprender a ofrecerle a Dios la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. A esperar en Dios y no dar a luz la vida de Ismael, sino esperar y dar la vida de Isaac en nosotros. La mente nos engaña y nuestra mente carnal es enemistad en contra de Dios. Necesitamos que su gracia trabaje en nosotros para que sea Él obrando en nosotros, haciendo Él en vosotros, que sea Él obrando en cada uno de nosotros. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad. Reconocemos, Señor, muchas veces nosotros nos abrazamos de la sabiduría humana para hacer tantas cosas, para buscar un trabajo, para buscar, Señor, un techo. Señor, cuántas cosas
la hacemos a la manera humana y no a la manera tuya. Mas sin embargo, Señor, por la misericordia de Dios todavía estamos de pie. Señor, cuántas veces, teniendo las vestiduras de Cristo, nos vestimos con hojas de higuera. Cuántas veces, Señor, venimos y nos presentamos con una apariencia, Señor, que no debería de ser, sino solamente la vida de Cristo la que traeríamos en nosotros. Padre, necesitamos que tú nos llenes de esa sabiduría celestial. Estamos cansados, Señor, de tanto actuar y ver actuar con sabiduría humana, animal, diabólica. Señor, cuántas veces el hombre actúa, Señor, con astucia. Actúa, Señor, bajo la guianza de la sabiduría humana. Señor, y el fruto que da es de pena y vergüenza. Pero Padre, cuando tú obras en nosotros y se trabaja con la sabiduría celestial, todo cambia, Señor. Oh Dios nuestro, necesitamos, Señor, vaciarnos de esa sabiduría humana, Señor, que todavía arrastramos. Señor, esa habilidad que creemos que tenemos para hacer tantas cosas y depender absolutamente de ti, Señor. Necesitamos, oh Dios, despertar y botar, oh Dios, toda sabiduría, toda habilidad, Señor, que creemos que podemos servir con esa habilidad. Señor, necesitamos que tú pongas esa sabiduría y llegar así algún día, como dice tu palabra, a tener la mente de Cristo. Que sea una realidad este versículo en nosotros, Señor. Amén. Oh, que no sea algo, Señor, romántico, que solamente lo digamos, sino que sea, Señor, algo que se haga realidad en nosotros. Oh, atráenos, oh Dios, por favor. Necesitamos un despertar, oh Dios. Señor, que no andemos edificando, Señor, torres de Babel. Que no andemos edificando reinos humanos, Señor. Que no digamos como Nabucodonosor, no es esta la iglesia que yo edifiqué. Señor, tu palabra dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja Nabucodonosor. Tú nos puedes destruir en cualquier momento, Señor. Dios, enséñanos a confiar y a depender de esa sabiduría celestial. Padre, por favor, obra en cada uno de nosotros. Oh, por Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. No hay imposible para ti, Señor. Aleluya, no lo hay, Señor. No hay